Bien, ¿todo está listo para la transmisión? ¿Sí? Yo creo que podemos comenzar, son 9:30. En la mesa del día de hoy por la mañana toca el turno a Laura Falcón y a Claudia Blanco. Va a tomar primero la palabra Laura. Laura Falcón es psiquiatra, performer y poeta y trabaja en el marco de las actividades de la Escuela Canina de Psicoanálisis. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra. Bueno, este trabajo es un trabajo que está en proceso, lo estoy recién empecé a investigar y le llamé la performance como política y poética de los cuerpos. Nos planteamos la hipótesis de que el arte de la performance da cuenta de diferencias subjetivas según las condiciones materiales e históricas de las que emerge. Así, en la mal llamada América Latina, siguiendo a Mignolo, la idea de América Latina, el peso de la experiencia de los cuerpos en relación a las dificultades económicas y políticas se hará ver, oír en las acciones performáticas. Como ejemplo, un video de Ligia Clark. Ligia Clark es una performer brasilera que trabajó con Oiticica, crearon el movimiento Neocentro, se dedicaron al arte subjetivo y orgánico. Si nos... Es un pedazo. Bueno, en esta performance no se pudo ver bien, pero es un cuerpo que está en posición horizontal y rodeado de otros cuerpos que entonces sacan de su boca como que sacaran hilos de baba y lo van colocando en ese cuerpo que está en posición horizontal, como una especie, podríamos decir, de dimensión de sanación, pero también ese cuerpo colectivo en comunicación con ese cuerpo único, el intercambio de fluidos. Esto entra en resonancia con el llamado movimiento antropofágico, que según Melissa Mota refiere, el razonamiento caníbal fue retomado y metaforizado por un grupo de artistas brasileños que buscó devorar lo mejor de su cultura y de la modernidad europea, en un intento de separarse de la costumbre decimonómica de imitar las tendencias occidentales. Aparecerán formas de protesta y denuncia donde más que en el campo de la metáfora, estamos ante una realidad experiencia que el cuerpo buscará denunciar, performar. El arte de acción o el arte de la performance surgió entre los años 50 y 60 después de la Segunda Guerra Mundial. Se destacan inicialmente
artistas como Yves Klein y Lucio Fontana, y surge el conceptualismo donde el artista es sujeto y objeto a la vez. Más tarde, Chris Burden intentará revertir el destino, según palabras de él, y refiere: mis performances son una manera de controlar el destino, afrontando y prefabricando los horribles acontecimientos que invaden nuestras vidas. Tengo la ilusión de usurpar la volubilidad del destino. Esto es importante, es un artista americano, y un poco para la diferencia entre los artistas latinoamericanos. Acá podemos hablar del sufrimiento de la humanidad, el sufrimiento del artista, todo conceptos que habla Chris Burden, pero que no está situada la performance histórica ni políticamente. Es algo que tiene que ver con una universalidad, revertir el destino, los horribles acontecimientos que invaden nuestras vidas, bueno, todo conceptos más universales que situacionales. A su vez, pone en evidencia el acto de performar sufrimiento. Acá vamos a hablar ahora después de Clemente Padín. En América Latina surgen en la década del 50 artistas como Alejandro Jodorowsky en Chile, Flavio de Carvalho en Brasil, Alberto Greco en Argentina. Greco, quien encerraba a la gente en círculos de tiza y los proclamaba estatuas vivientes. Greco, que en su manifiesto dito del arte vivo propondrá: el arte vivo es la aventura de lo real. El artista enseñará a ver no con el cuadro, sino con el dedo. Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El arte vivo busca el objeto, pero al objeto encontrado lo deja en su lugar, no lo transforma, no lo mejora, no lo lleva a la galería de arte. El arte vivo es contemplación y comunicación directa. Quiere terminar con la premeditación, que significa galería y muestra. Debemos meternos en contacto con los elementos vivos de nuestra realidad: movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, lugares y situaciones. Arte vivo, movimiento dito. En este sentido, trabajan Leandro Soto en Cuba y en Uruguay Clemente Padín. En Europa, en estos momentos, surgía el happening, el accionismo vienés y el movimiento Fluxus. Podemos poner un poquito la de Padín. Él empieza caminando y después corriendo. Vamos a adelantar un poquito porque es bastante larga. Es uruguayo. Son pétalos de rosas que van a armar un cuerpo. Está con la temática de los desaparecidos.
Un poquito más, no, pasar un poquito. El arte de la acción o performance es un arte de expresión escénica, donde la conjunción de lo espacial y lo temporal es decisiva, aunque con la diferencia esencial de que en el teatro se representa y en la performance se presenta, como le expresa Clemente Padín. Acá en esta performance vemos que se realiza la construcción de un cuerpo que alberga todos los cuerpos, ya sean los cuerpos de los desaparecidos como los cuerpos de los espectadores que están mirando la performance. Los artistas de la performance tendrán diferentes relaciones a la modernidad. Habrá quienes la cuestionan en sus paradigmas y quienes, como Padín, de raíz marxista, como muy bien lo señala Martín Palacio Gamboa, ubica la performance en el nivel de la superestructura y de ahí buscará visibilizar las injusticias del sistema a través de lo que Gamboa llama artivismo, activismo político a través del arte. Se dedicó a la poesía experimental, Clemente Padín, ya que estas búsquedas poético-políticas fue que lo llevaron a trabajar en la poesía experimental. Es una poesía que sale de la razón moderna. Para solo tomar otro ejemplo, el hilo conductor de las performances realizadas por la mexicana Lorena Wolfer ha sido el cuerpo femenino, convertido en un sitio desde el cual es posible abordar, comentar y denunciar fenómenos sociales y políticos en el que cada elemento tiene un significado específico. La posibilidad de llevar su cuerpo al límite a través de la sangre hace que su trabajo se entronque con el de Marina Abramovich. Pero a diferencia del corte y la herida como automutilación ritual, la sangre presente en el trabajo de Lorena Wolfer entroncará con la sangre utilizada en las performances de la guatemalteca Regina José Galindo, con la intención de denunciar en esos momentos la candidatura de un dictador en la presidencia de Guatemala. Galindo, vestida de negro, se presentó con una palangana llena de sangre en la que mojaba sus pies a cada paso. Como el eco de las voces, el rostro de la luna. No es este es otra performance. Bien. En esta que no es la que tenemos acá, Regina José Galindo, vestida de negro, sale de una palangana llena de sangre, moja sus pies a cada paso para dejar sus huellas ensangrentadas desde la Corte Constitucional al Palacio Presidencial de la capital. Este fundamento político como líquido que resignifica, resimboliza y recontextualiza, se pone y expone el cuerpo y su subjetividad. En Uruguay surge el arte inobjetal a fines de los 60,
que creaba sus obras mediante el lenguaje de la acción. El no objetualismo de Aracia Amaral, en el primer coloquio latinoamericano de arte no objetual, realizado en Colombia en el 81, se emparenta con este. Parece posible afirmar que las acciones que singularizan el no objetualismo en Latinoamérica respecto de las demás realizadas de los años 60 en Europa y los Estados Unidos son las propuestas en que emerge integrada la creatividad, la connotación política en sentido amplio. Al manifestar esa intencionalidad política, se revelan a sí mismos comprometidos con el propio aquí y ahora. La performance será entonces estrategia de resistencia y posibilidad de hacer visible el cuerpo social. Podrá operar como un transmisor de la memoria traumática y su resignificación. Es aquí entonces, en América Latina, que nos encontramos con un cuerpo político, es decir, no solo un cuerpo lleno de significaciones, sino también lleno de demarcaciones de acontecimientos políticos y sociales. Hay una dialéctica entre el cuerpo individual y el cuerpo social. Lo curioso del arte de la acción es que en general el emisor o artista se confunde con el mensaje ya que se incorpora al sentido en tanto instrumento expresivo, es forma y contenido a la vez. Es decir, la obra se hace visible y desempaña retinas gracias al cuerpo del artista que con sus acciones va escribiendo, pintando, como se le quiera llamar, su discurso, el cuerpo del artista como canal de la obra. Se trata en la performance, así como en la danza contemporánea, de deconstruir los elementos culturales entre el público y la obra y proponer otras relaciones posibles, inventar nuevos conjuntos, relaciones posibles entre entidades diferentes. Estos artistas nos obligan además a pensar de manera diferente las relaciones entre espacio y tiempo. De la mano de teorías sociales y filosóficas que proponen desmontar las estructuras de poder que operan sobre el cuerpo, cuyo pionero es Foucault, al que le siguen otros más o menos fieles a su propuesta, el body art y la performance, se presentan como antecedentes sumamente importantes para comprender por qué y para qué comienzan a producirse nuevos discursos sobre el cuerpo desde el lenguaje de la danza. Hay una deconstrucción de paradigmas estéticos. Se trata de propuestas artísticas que, además de cuestionar las características inherentes a lo artístico, desmontan la idea de obra como producto y los parámetros estéticos evaluativos dominantes que proponen una asociación entre arte y belleza, arte y placer estético, que más que abrir, limita las posibilidades y potencialidades de la expresión y comunicación. Por último, nada existe sin la mirada del otro. El otro puede ser quien comparte el espacio de la escena, o puede ser quien está sentado en la oscuridad observando. Se trabaja sobre la singularidad del otro, sobre su excepcionalidad, así como sobre qué elementos coercionan y normatizan al cuerpo. Por último, vamos a mostrar un extracto de una performance de la que fui parte, pero no sale ahí, no estoy yo, que se llama Multitud. Y con esto quiero decir cómo la subjetividad está atravesada por las condiciones políticas e históricas. Es algo que voy a seguir investigando. Gracias. Esto fue en Montevideo, Multitud de Tamara Cubas.
Bien, podemos tener un momento de intercambio con Laura y después darle la palabra. María, pon el micrófono para que la transmisión pueda quedar registrada la intervención. En relación a lo que ustedes hablan del tiempo y el espacio, el tiempo es un tiempo efímero, se repiten las performances, supongo que las primeras que estaban filmadas, ahora sí, o sea que hay un registro de todo este trabajo, y los espacios aparecen por lo menos en estas como espacios, se necesita un público, la mirada del otro, espacios públicos donde hay una invitación a un público. Claro, Espacios grandes. y siempre se presentan de manera diferente las performances. Multitud siempre es diferente. Es en ese momento y desaparece. Eso es con lo que hablaba del tiempo. Sí, y el espacio puede ser espacio público. Por lo general es en espacios públicos, cualquier espacio. Te quería preguntar, me pareció entender que hacías una demarcación entre el trabajo de performance en América Latina como un trabajo politizado, donde el cuerpo es un cuerpo politizado, a diferencia de, si entendí bien, del performance que ocurre en otros entornos. No me resulta tan clara esa diferencia, si es que eso es lo que planteaba. Que no es tan clara la diferencia, porque hay latinoamericanos que trabajan temas universales y bueno, y europeos temas situados política históricamente. Es algo que estoy investigando, sí, pero no es tan así. No es que los latinoamericanos es una cosa y Europa es un poco investigado, sí. Sí, porque en particular Fluxus tiene una carga política muy importante. Inés. Que preguntó María, me remite a cosas que estoy tratando de pensar del cine, donde ella tenía una cantidad de acciones que no les podría poner nombres ahora a posteriori. Por ejemplo, la poeta Elsa Cross, cuando la trataba de describir, decía, el cine era un happening permanente. Después tenía acciones, como por ejemplo, me contaba un amigo que un día va por la Ciudad de México, está atascado de tránsito en un lugar y en una hora que no corresponde, digamos, que le llama la atención. Cuando llega al lugar que está deteniendo el tránsito, está el monumento José Artigas, que es el héroe nacional de Uruguay, y me dice, seguramente era una fecha patria, y ella lo estaba marcando haciendo un baile y tirando flores, pero no había invitación formal como hay ahora en las performances. Estamos hablando de los años
fines de los 70, una cosa así. Y bueno, no voy a continuar diciendo acciones del tipo que ella hacía. Entonces, bueno, es una performance avant la lettre. Ella era un happening permanente. Ella estaba en eso siempre, es decir, su vida era así. Eran espacios públicos. Esto, ¿no? De qué manera se presenta la acción para los otros, ¿no? Hay una invitación formal, vengan a filmar, vengan a sacar una foto, porque esto tiene este nombre, no sé, me cuestiona, ¿no? No sé si, me parece que la performance, pero planteada desde el campo del arte contemporáneo, justamente se plantea dentro de ese campo, ¿no? No sé si lo de Alcira, cómo pensarlo, ¿no? Si ella lo pensaba dentro del campo del arte o no, o su noción del arte era una noción mucho más expandida, trascendida en la vida. No sé, que es todo un tema también dentro del arte. Sí, ahora que ella lo hacía como un modo de vida, porque actualmente se habla que en el arte contemporáneo que el artista se define voluntariamente como artista. No sé si era el caso, me parece que no, de Alcira. Claro, pero es interesante cómo tomar eso. Será performance, porque también la performance está en un límite entre la actuación y lo verdadero. No es una actuación ni es la vida misma. Hay un borde ahí, ¿no? No sé bien. Yo lo que puedo responder de esto es que la gente que la mira, a quien yo he escuchado, la sitúa en la vanguardia. Y parte de la consigna de la vanguardia es la fusión de vida y arte, y obra, ¿no? Entonces, yo lo será para otro momento. Y entonces era un modo de vida. Es curioso porque la noción de hacer de la propia vida una obra aparece muy pronto, claramente en Duchamp, que es un punto de arranque del arte contemporáneo. Hacer de la propia existencia obra de arte. Respecto a lo que planteaban recién, yo lo que veía es que por ahí lo que están planteando como performance tiene un esquema, puede ser repetido con o sin variaciones, pero tiene como una estructura, mientras que lo que plantea Alcira a lo mejor no tiene una estructura, sino que tiene un grado de espontaneidad que probablemente ella quedara atravesada por esta forma de expresarse artísticamente, a lo mejor espontáneamente, y no necesariamente dentro de una formalidad, porque seguramente Alcira no repetiría esquemas, como decir, acá reparto poemas y dentro de una semana vuelvo a repartir poemas, sino que a lo mejor espontáneamente frente a las circunstancias se expresaba y encontraba una vía de comunicación con el otro, mientras que en esta performance hay una cierta repetición, incluso aunque en multitud se haga cada vez distinto, tiene un esquema. Sí, Graciela. Si le pueden acercar el micrófono ahí atrás, por favor. Llegué un poco tarde, discúlpenme, pero bueno, este es un tema que me interesa mucho, porque creo que la performance, te pido por favor que me corrijas si yo me estoy equivocando. A mí me parece que la performance es distinta de aquello que fueron las vanguardias, el happening y los actos llamados surrealistas. Me parece que hay algo de la acción surrealista que era única, que no era repetible,
yo que estuve en los últimos tiempos, pude participar en los últimos tiempos del Instituto de Itela, presencié algunos happenings. eh, y bueno, y pienso, por ejemplo, recién le decía a Castañola, le decía, pienso en Marta Minujín. Ella hace de su vida arte y el arte es su vida. Es una actuación espontánea, podríamos decir. Ella es arte. Y sus obras de arte públicas, que podríamos decir esa cosa efímera de sus cosas que hacía en la calle, por ejemplo. No sé si eran performance, pero tenían esa cosa de lo efímero, ¿no? Entonces es como un antecedente, las vanguardias, me parece, de lo que hoy es la performance. En Buenos Aires, bueno, los años 60 y principios del 70, mediados del 70, esto era muy habitual, ¿no? Estábamos muy influenciados, sobre todo por el surrealismo, me parece. La Marta Minujín dice arte, arte, arte para liberarte. Sí, ¿qué tal? En el micrófono, por favor, porque hay transmisión por internet y si no, no se escucha. Y ya, me quedé un poquito más atrás con Darín, que es uruguayo. Si pudieras explicar un poco más por qué habla de poesía experimental, por qué experimental. Él transforma todo lo que es, irrumpe el lenguaje, lo hace ininteligible. En esa época, te estoy hablando de los 50, los 60, desde la forma, el contenido, los sonidos, le llamaban poesía experimental. Experimentaban con las palabras, tanto el sentido, la fonética, bueno, todo eso. Bien, vamos a darle entonces la palabra a Claudia Blanco. Bueno, en este momento también le voy a ceder la palabra a Margarita Duras. Por favor.
Titulé mi ponencia La decolonización del cuerpo y me pregunto, ¿qué es decolonizar el cuerpo? ¿Qué querría decir eso? ¿De qué cuerpo estamos hablando? ¿Qué tendría que ver el psicoanálisis con todo esto? Desde hace tiempo comenzaron a plantearse para mí una serie de interrogantes en relación a mi práctica analítica. En la Ciudad de México encontramos una gran oferta de instituciones promoviendo maestrías en psicoanálisis, mismas que promueven que al finalizar se obtendrá el título de psicoanalista. Y me pregunto y comparto la pregunta, ¿realmente existe tal título que dé garantía sobre eso? ¿O esto obedece a cierta lógica capitalista y la modernidad hace eco de todo esto? Entonces vayamos dando pequeños pasos. ¿Cuál es la propuesta de los estudios decoloniales? Primer paso, el contexto. Walter Miñolo es un semiólogo argentino y profesor de literatura en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Se le conoce como una de las figuras centrales dentro del pensamiento decolonial latinoamericano y como miembro fundador del grupo Modernidad-Colonialidad. Este proyecto fue de los más importantes en el pensamiento crítico en América Latina durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI. La tesis que defiende el grupo de Modernidad-Colonialidad Modernidad-Colonialidad está basada en los siguientes puntos. La colonialidad no está en oposición de la modernidad, sino que forma parte integral de los procesos de modernización. La experiencia de la expansión y colonización europea es fundamental para entender la emergencia de las principales instituciones modernas entre los siglos XVI y XIX, el capitalismo, la ciencia, el arte, el Estado. De igual modo, todos los procesos de modernización en las periferias han sido mediados por la lógica cultural de las herencias coloniales. En América Latina, la modernidad se ha dado siempre a través de la colonialidad. La existencia de una mutua dependencia entre modernidad y colonialidad, colocando a esta como un subproducto indeseado de la primera, o bien como una fase históricamente ya rebasada de la misma. Segundo paso, distinción entre colonialismo y colonialidad. El colonialismo hace referencia a la ocupación militar y la anexión jurídica de un territorio y sus habitantes por parte de una fuerza imperial extranjera. La colonialidad, en cambio, hace referencia a la lógica cultural del colonialismo, es decir, al tipo de herencias coloniales que persisten y se multiplican incluso una vez que el colonialismo ha finalizado. Se dice entonces que en América Latina el colonialismo finalizó en el siglo XIX. En África y Asia lo hizo apenas en el siglo XX, pero no la colonialidad que persiste hasta el día de hoy. Tercer paso. Si la modernidad es inherente y constitutiva a la colonialidad, entonces frente a la única manera de leer la realidad monopolizada por el pensamiento único occidental, y único se pone entre comillas, surge una opción conocida como alternativa colonial. La alternativa colonial intenta una descolonización del saber y del ser. Recordemos un poco que la cosmovisión europea ya desde Descartes se daba en este dualismo, una separación entre el sujeto y el objeto, el universalismo abstracto, ligado al racionalismo cartesiano, donde se difunde el lugar de la enunciación de todo conocimiento. Ya también con Heidegger, el filósofo, la respuesta por el ser, desvinculando al sujeto cognoscente del tiempo y del espacio, el encubrimiento de una dimensión negada al ser, el ser colonial. Entonces, la opción de colonial surge de la diversidad del mundo y de las historias locales que a lo largo de 5 siglos se enfrentaron con la única manera de leer la realidad monopolizada por la diversidad del pensamiento único occidental. Pero ¿dónde se sitúa entonces el pensamiento decolonial? El pensamiento decolonial se sitúa en la exterioridad, por ejemplo, la construcción del afuera para construir el adentro. No hay afuera ontológico, exterioridad epistémica. Está adentro porque está afuera, borde donde mora el pensamiento. Si podemos comenzar a ir dando estos pequeños pasos y siguiendo un poco la lógica de la propuesta decolonial, me pregunto, y comparto la pregunta nuevamente, ¿el psicoanálisis se ubica dentro de esta lógica de colonialidad? Y si es así, ¿qué efectos tiene en la práctica analítica? Un paso más allá, ¿qué relación tendría con el cuerpo? Vayamos ahora un poco de la mano con Freud y Lacan. Ya desde Freud podemos leer, si nos apegamos a la letra, que el inconsciente no está sin relación al cuerpo. Recordemos el concepto de pulsión, encontrando que por el costado de la fuente, por el fin de la pulsión o el objeto de la misma,
no se entablan sin relación o vinculados directamente al cuerpo. Por un lado, el cuerpo pulsional y por otro lado, un cuerpo objeto. Lacan en los escritos técnicos de Freud, y cito, dice, el descubrimiento freudiano nos conduce, pues, a escuchar en el discurso esa palabra que se manifiesta a través o incluso a pesar del sujeto. El sujeto no nos dice esta palabra solo con el verbo, sino con todas sus restantes manifestaciones. Con su propio cuerpo, el sujeto emite una palabra que como tal es palabra de verdad. Una palabra que ni siquiera sabe que emite como significante, porque dice siempre más de lo que quiere decir, siempre dice más de lo que sabe que dice. Y más adelante, en función y campo de la palabra, abro cita, la palabra en efecto es un don del lenguaje, y el lenguaje no es lo inmaterial, es cuerpo sutil, pero es cuerpo. Las palabras son tomadas en todas las imágenes corporales, que captan al sujeto. Ellas pueden embarazar a la histérica, identificarse el objeto del penisneid, representar el chorro de orina de la ambición uretra o el excremento retenido del goce avaro. Cierro cita. Primero es la palabra, de ella surge el deseo. Lacan lo llamó en algún momento el cuerpo simbólico. El lenguaje es cuerpo y además es cuerpo que da cuerpo. Si el lenguaje es cuerpo, ahora podemos ubicar un poco de qué cuerpo estoy hablando. ¿Será entonces decir la descolonización del lenguaje? Creo que aún sería muy prematuro. Quisiera avanzar un paso más y explicar la razón de por qué todo este rodeo. Otro paso con Lacan y lo de colonial. ¿Qué del pensamiento de colonial tocaría entonces al psicoanálisis? Ya siguiendo a Lacan y recordando un poco el texto de Alush, si nos apegamos al ternario de traducir, transcribir y transliterar, podemos ver que la experiencia analítica va produciendo ya otro modo de racionalidad. El psicoanálisis, por medio de la instalación de un dispositivo, permite un decir otro. Lacan, al ir dando cuenta de la experiencia analítica, no está ya produciendo un corte o un quiebre epistémico. Ya en el argumento que convocó este coloquio, podemos ver que el inconsciente freudiano abre un modo de racionalidad y cito. Freud afirma que la naturaleza de su objeto lo obliga a escribir sobre él, de una manera no científica. Es que el deseo se expresa en una lengua propia, fabricada con fragmentos, retazos resistentes al sentido. Sin embargo, Lacan da un paso más, y recordemos la cuestión del sujeto lacaniano y la cuestión del objeto que atraviesa toda su enseñanza, y que se pone en juego en la experiencia analítica. Podemos ver con Lacan que encontró un modo de decir la ubicación del psicoanálisis, no sin ese decir, no sin la ciencia, no sin la racionalidad, y dando lugar a la negatividad. Entonces, medio pasito y ya. Si esto abre otra lógica, una lógica del no todo, ¿de qué descolonización del cuerpo estamos hablando? El psicoanálisis como experiencia podría permitir una nueva lógica, el pasar a otra cosa. Sin embargo, ciertas o aparentes prácticas del psicoanálisis no son así. Reconocer desde qué lugar se está hablando, ya que se pone en juego en ciertos discursos, podría permitirnos replantear el lugar que cada uno juega desde su propia práctica. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie que cuestan menos que la bala que los mata. Gracias, Claudia. Abrimos el intercambio entonces con Claudia. Manuel. Sí, yo querría decir que este trabajo, Claudia, muestra, orienta un poco, ilumina, digamos, por donde uno de los lugares, de los surcos, por donde se puede empezar a afinar, a reproblematizar lo que desde el trabajo que venimos llamando sur,
se abrió como para ubicar la articulación o una o varias o muchas articulaciones posibles entre psicoanálisis y pensamiento decolonial y decolonialidad. En ese sentido, realmente saludo el trabajo como una indicación, como un sendero posible en un campo que realmente todavía tiene todo por producir, ¿no? Gracias. Ya que terminaste con Galeano, hace 15 días tuvimos un coloquio sobre temas parecidos a este, muy similares, en Buenos Aires. Y a mí me tocó abrirlo, ese coloquio, presentarlo después, el trabajo lo presenté después. Y la presentación la terminé con esa frase de Galeano, que sí, a ver si me la acuerdo de memoria, pero que decía así como: llegaron ellos, nosotros teníamos la tierra, ellos tenían la religión. Nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Hay algo que a mí me interesó de lo que fue expuesto y que es cómo no es posible disociar lo que pasa con el cuerpo de lo que está sucediendo con el lenguaje. Y que la pregunta que hace sobre descolonizar el lenguaje incide directamente sobre lo que sucede con los cuerpos. De entrada, cuando estaba planteando el texto, estaba un poco pensando en este cuerpo, pero era como el cuerpo de lo social, y entonces me remitió a que ese cuerpo justo hacía y que el asunto no iba por ahí, había que apegarse a los textos y comenzar a revisar referencias, y solo fueron primeros pasos y cosas que pueden dar para seguir trabajando más cosas. En la misma dirección, lo que decía Manuel, es decir, a mí me tomó esta idea de ligar, de colonizar el cuerpo y de colonizar la lengua, y entonces pensaba justamente en esto bueno, que en la obra de Kusch es una línea de su producción, que es esta cuestión de diferenciar las lenguas que no diferencian entre el ser y el estar, y las lenguas que sí. Y bueno, nosotros particularmente, justamente, habitamos en una lengua que sí tiene dos verbos diferentes, y se me ocurría quizás, algo a pensar, si el decolonizar la lengua, para quienes practicamos el psicoanálisis en castellano, no pasa tan bien, obviamente no es el único paso, pero por empezar a poder pensar el estar dentro del psicoanálisis, ¿no? Y qué efectos tendría en términos teóricos y doctrinarios como practicantes del psicoanálisis en castellano, pegar un salto con el verbo estar y darle una dimensión que tenga su lugar, digamos, dentro del estatuto teórico del psicoanálisis. La pregunta es, si se hiciera algo, si se entrara en un proyecto de ese tipo, ¿cómo se podría empezar a repensar el cuerpo desde una lógica del estar y no del ser? Lo pienso en dos sentidos. Uno, o sea, ya desde que se da el acto en Lacan, ya no está la cuestión del ser, sino del estar. Y eso tiene ya otra implicación. Entonces, a mí todavía me cuesta un poco de trabajo y hay una confusión entre pasar de un lugar a otro, porque si nos apegamos a los textos de Lacan, entonces
Todo eso estaría posibilitado porque por ciertas condiciones en el análisis. Sin embargo, no podemos también dejar de lado que hay una herencia colonial y qué se hace con eso. No sabría todavía, yo no lo sé aún cómo hacer esa articulación. Fernando, sí, adelante. A mí se me hacía una conexión ahí con la obra de ayer de teatro que me gustó mucho, en el momento en que la actriz cambia de lengua, ¿no? Y pasa a hablar aymara o quechua, el impacto que eso produce, que sin duda tiene que ver con la lengua, pero que también, me parece interesante, no es algo inmediatamente subsumible de vuelta a la lengua, sino algo que queda como, casi uno diría, en el cuerpo, ¿no? Me parece interesante eso, ¿no? Si bien el cuerpo, sí, el lenguaje también, creo que no es solo, hay una dimensión ahí que no sé si es del todo subsumible a la lengua. Es mi impresión. A mí me parece que el texto de Marguerite Duras que está a lo largo del video eh, es promisorio para desarrollos importantes, porque ella tiene una reflexión en su obra sobre lo que es funcionar como mujer en plena colonialidad. Sí, Marianela Castañón. Inés Trabal, acá, por favor. Cuento otra acción artística de Alcira. Cuando Kennedy visitó México, ella se ocupó de llegar a la primera fila de cuando pasaba el auto por alguna avenida y luego contó lo que hizo. Cuando Kennedy pasó, ella le gritó pollón y le importó mucho remarcar que él dio vuelta la cabeza frente a la palabra. Pollón, para empezar, está en francés, no es la lengua ni de ella, original, ni de la de Kennedy, pero bueno, estaba la Bahía de los Cochinos. Y entonces está esto de otra colonialidad de Estados Unidos, aquí de América Latina, y lo del cuerpo ahí en primera fila, y la única palabra que dice lo que tiene que decir. Después esto de ser y estar. Yo trataba de pensar y decía, bueno, hay una forma de ser que consiste en estar. Está el tema del desser, pero es una forma de ser solo estando, ¿no? Que tiene que ver con el lugar del analista. Bueno, solo estando es un exceso, estando. La pregunta es qué es estar. Gracias a mi sobrina, yo vi, no sé si ustedes han visto las películas, son tres, están haciendo la cuarta, que se llaman Los Juegos del Hambre, donde plantean, hay 13 distritos bajo una dictadura, es más impresionante que el Gran Hermano y que el Panóptico. Tiene que ver con el Panóptico, donde hay 13 tributos, o sea, 13 personas que se entregan para matarse. Todo eso se transmite por televisión. Y el grupo de la resistencia a los Juegos del Hambre se llama Panem, de Panem. Yo se la recomiendo porque habla de uno puede ver ahí una forma de revolución respecto del imperio, un modo de revolución. Respecto de la colonización, cómo descolonizarnos
lo traigo estas películas porque uno puede ver cómo hacer una revolución, muestra en estas películas, cómo se puede hacer una revolución desde la resistencia para descolonizarnos del imperio yanqui, del imperio de Hollywood. Por ejemplo, es una película que no ha sido, solamente tuvo un premio y es excelente. Tiene efectos especiales espectaculares. Y yo me pregunto, ¿por qué solo un premio? Y la 1, ya la 2 y la 3. Porque parece que muestra a la juventud, me la mostró mi sobrina adolescente, muestra a la juventud cómo descolonizarse del imperio. Es una sugerencia. Bien, hacemos una pausa y retomamos en unos 10 minutos.